Hoy vamos a Marcos. Marcos, ese evangelio que tanto nosotros hemos aprendido, que nos ha enseñado. Solamente son 16 capítulos y mire todo lo que hemos aprendido del libro de Marcos. Así que ya veremos qué el Señor tiene para enseñarnos en el día de hoy usando lo que es el evangelio de Marcos. Vamos a ir allá a Marcos capítulo 11 y estaremos viendo los versículos 27 al 33. Muy interesante estos versículos. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Dice así la palabra de Dios. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando andaban por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús le dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Padre que estás en el cielo, gracias te damos. Gracias, Padre, te damos porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites en este tiempo estar aquí en tu casa. Gracias te damos por nuestros hermanos que están aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartirla, de leerla y de aprender de ella. Sabemos, Señor, que estas vinieron de ti. Prepara nuestros corazones, danos de tu sabiduría, Señor, para aprender lo que tú nos quieres enseñar a nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si pudiéramos decir que unos versículos, mis hermanos, resumen todo lo que el Evangelio de Marcos nos ha enseñado hasta ahora, son estos. Muchas veces cuando le leemos simplemente lo vemos como algo que sucedió como entre el medio de dos narrativos, algo como un entremés, algo que estuvo ahí en el medio y que no es tan importante. La realidad es, mis hermanos, que todo lo que, mire, todo el tiempo que nosotros hemos tenido aprendiendo de Marcos y todo se resume aquí. Todo lo que Marcos nos ha enseñado hasta ahora de Jesús se resume aquí. Y a veces lo pasamos un poquito por alto. Lo vemos así. Algo sucedió, sucede esto y como para rellenar está esta historia que contamos aquí porque otra cosa sucederá más luego. Normalmente lo leemos así. Jesús se encuentra con los escribas fariseos y los líderes de la ciudad. Estos vienen de una manera tramposa, podríamos decir. Le hacen una pregunta a Jesús. Jesús le contesta a ellos con otras preguntas. Luego ellos se sienten de alguna manera u otra acorralados por la pregunta que Jesús le hace y simplemente el escenario se acaba. Y podríamos decir así: Jesús ganó otra vez. Los fariseos trataron de tentar a Jesús o de acorralar a Jesús y de alguna manera decimos: Jesús ganó otra vez, como siempre ganó, y colorín colorado, esta historia se ha acabado. La realidad, mis hermanos, es que no debemos ser tan simples muchas veces cuando leemos las escrituras, especialmente un evangelio tan compacto como lo es el evangelio de Marcos. Como dijimos, solamente son 16 capítulos donde se compacta todo lo que es la historia del evangelio. Por tanto, Marcos ya nos ha enseñado en su manera de escribir que no hay palabras de desperdicio en sus escritos. Si leemos detalladamente estos versículos, nos daremos cuenta que si en algún punto de la historia
historia humana de Jesús, estos hombres decidieron que a este Jesús, aquel maestro revolucionario de Jerusalén, que tanto dolor de cabeza le había causado a ellos, debía ser asesinado. Fue en este momento. Leemos la historia anterior del Evangelio de Marcos y vemos cómo sus enemigos de alguna manera progresan y cómo ellos se van uniendo. Muchos le odiaban, otros no lo soportaban. Otros, vamos a decir, como Nicodemo, que era uno de los principales, mostraba cierta admiración. Pero aquí, en este momento, definitivamente, estos hombres decidieron que a este Jesús ya no era asunto de trampas para asesinarlo, sino de encontrar cómo y cuándo. Entonces, estos versículos, así de simple como usted lo ve, son muy importantes en la historia del Evangelio que nos cuenta Marcos. Es por eso, mis hermanos, que la próxima vez que Marcos hace mención de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y los líderes de la ciudad, ya ellos están tomando la decisión de cuándo. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice así: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. ¿Nos damos cuenta? Ya no hay duda aquí que estos hombres habían tomado la decisión plena de que a Jesús, aquel maestro de Jerusalén, aquel revolucionario, definitivamente debía morir, culpable o no. Entonces, si estos versículos encierran este momento tan importante y tan impactante, me gustaría saber ciertas cosas de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí que llevó ese escenario? ¿Qué fue lo que aquí derramó la gota en el vaso en estos hombres que le evitó la duda si debían asesinar a Jesús o no? Para entender eso tenemos que ver un poquito, ir un poquito más atrás. Los días de Jesús llegar a la cruz ya estaban cerca. Iniciamos el capítulo 11, si lo recuerdan más atrás, con lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Como vimos como Marcos de alguna manera nos viene mostrando la respuesta a la pregunta que estos ancianos, sacerdotes y escribas le hacen a Jesús. Marcos, a través de todo su evangelio, nos muestra en muchas ocasiones y más de la mitad que Jesús tenía autoridad y tenía autoridad sobre muchas cosas. Por ejemplo, si vemos el capítulo 11, en su principio, leyendo los versículos 2 y 3, haciendo referencia a algo que sucedió antes de la entrada triunfal, Jesús dijo a sus discípulos, versículos 2 y 3 del capítulo 11, y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Autoridad y dominio. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, primeramente el pollino nadie lo había montado. Ustedes, un pollino en este caso es un burro, es decir, un burro joven. Un burro joven nadie lo había montado y de un momento a otro se le ocurre a alguien que quiere montar un burro que nadie se ha montado nunca. Pero no tan solo eso, también vemos la respuesta que Jesús le dice a sus discípulos que le den a aquellos los cuales le hagan la pregunta. Y si alguien pregunta por qué hacen esto, por qué ustedes se están llevando ese burro, porque la idea fue, no vayan donde el dueño le pregunten, sino vayan y búsquenlo. Y si alguien le pregunta, ustedes le dicen, el Señor lo necesita. Autoridad y dominio. Luego entran a la ciudad y sucede lo que conocemos como la entrada triunfal y todo el mundo decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Autoridad y dominio. Después de este escenario, dice que llegan al templo, Jesús mira y dice que mira lo que está sucediendo allí, luego se va a Betania porque ya era tarde.
Al día siguiente, Jesús viene caminando, le da hambre, dice el relato, y hay una higuera y él se acerca a la higuera en busca de frutos y al no encontrar fruto ninguno, la maldice. Dice así el versículo 14 del mismo capítulo 11. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Autoridad y dominio. Luego de esto entran al templo y, para hacerle la historia más corta, el Evangelio de Marcos nos dice que purificó el templo. Versículos 15 y 16. Y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie traspasara objeto alguno a través del templo. Autoridad y dominio. Luego, Jesús y sus discípulos se van del templo. Pero no necesariamente las cosas quedan en paz, porque tremendo lío que se armó. Y Marcos nos da a entender algo muy interesante aquí. Versículo 18. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, lo que Jesús había hecho en el templo, y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud se admiraba de su enseñanza. Es la primera vez que yo veo que una gran multitud se admira de una enseñanza que una persona haga volteando mesas y causando tumulto. La gente se maravillaba de su enseñanza. Lo que nos trae a nuestro texto es aquí, clásico de Marcos, donde él usa palabras que conectan el hecho. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba en el templo, se acercaron y los principales sacerdotes y los escribas y ancianos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan el Bautista, que Juan verdaderamente había sido profeta, y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús le dijo: yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Como dijimos, Marcos no desperdicia palabras. Si él resalta algo como escritor inspirado por el Espíritu Santo, es porque es plenamente importante. Por ejemplo, hay una razón muy en particular por la cual Marcos resalta estos tres grupos: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y lo principal es que ninguno se llevaban entre sí. Ni los sacerdotes se llevaban bien con los escribas, ni con los ancianos, ni los ancianos se llevaban bien con los escribas, ni los sacerdotes. Incluso dentro de los mismos escribas, estos se dividían en dos grupos: escribas fariseos y escribas saduceos. E incluso entre estos grupos había batalla de sangre, había historia de sangre entre ellos. Se dice que Herodes Antipa, en un trance con los saduceos, en una discusión, en un desacuerdo con los saduceos, mandó a eliminar un grupo de ellos para darle lugar a un grupo de fariseos para que estos tuvieran más mayoría dentro de lo que era el Sanedrín. Esos grupos no se llevaban bien, pero ahora tenían un enemigo en común. Y como dice el viejo dicho, el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora todos ellos tenían un enemigo común, y este era Jesús. Ni los sacerdotes se llevaban bien con los escribas, ni los fariseos con los saduceos, ni los ancianos se llevaban bien con los sacerdotes, ni nada esto tenía paz entre ellos mismos. Ahora tienen un enemigo en común, y este enemigo en común le acaba de decir en su cara:
ustedes han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Entonces, esta lectura que hemos tenido en el día de hoy la vamos a dividir en 3 secciones. La primera es la pregunta trampa, o podríamos decir la pregunta trampa, entre comillas. Podríamos tener la respuesta o la respuesta de Jesús y la victoria. Veamos la pregunta, versículos 28 y 29. Se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio autoridad para hacer esto? Esta pregunta parece muy sencilla, incluso dentro de lo que es el Evangelio de Marcos, parece una pregunta muy común. Ahora, esta pregunta en particular tiene una connotación diferente. ¿Por qué tiene una connotación diferente? No es la misma connotación cuando los discípulos, llenos de asombro, después de ver a Jesús calmar la tempestad, le preguntaron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es una pregunta de asombro. Yo estoy preguntando quién, pero es en sí una pregunta de asombro porque algo grandioso acaba de suceder. Jesús le dijo al mar: calla, enmudece, y se calmó inmediatamente. O no es la misma connotación cuando la gente veía predicar a Jesús y decía: ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad él predica así? Porque él habla como el que tiene autoridad y no como los escribas. O cuando los escribas se preguntaban al ver la persona de Jesús y decir: definitivamente este hombre no es normal, porque incluso le habla a demonios y estos salen corriendo y dando voces. ¿Quién es este hombre? De seguro su autoridad viene de Belcebú. ¿Lo recuerdan? Esos son connotaciones de asombro. En ninguno de estos casos donde se pregunta con qué derecho o con qué autoridad refleja asombro. Podríamos parafrasear la pregunta que ellos están haciendo de esta manera: ¿con qué derecho te atreves a hacer estas cosas? Es una manera reprensiva, no de asombro. ¿Quién te dio el derecho de estar aquí en el día de ayer y hacer tanto desorden? ¿Quién te dio el derecho de llamar a aquellos que están aquí como parte de una cueva de ladrones? Recordemos, mis hermanos, que en este momento no estamos en una sinagoga en Capernaum o en una sinagoga en Galilea. Estamos en Jerusalén, en el templo principal encargado de lo que era toda la institución de justicia. Es decir, allí se hacían los juicios. Allí en el templo de Jerusalén se decidía todo lo que se iba a enseñar, todo lo que era interpretación de la ley, que se dividía y se distribuía en todo Israel. Era aquí en el templo de Jerusalén donde esto se decidía. Entonces, estas personas que le están preguntando esto a Jesús no eran simplemente fariseos. Estamos hablando de los principales de los fariseos, de los principales de los saduceos, de los principales de los ancianos. Cuando se dice aquí los sacerdotes, estamos hablando que allí era que estaba el sumo sacerdote. No era alguien que apareció por allí. Jesús está enfrente de toda la autoridad máxima, legal y religiosa de todo Israel. Y es a ellos que Jesús le llama cueva de ladrones. Es a ellos que le llama cueva de ladrones. Cuando estas personas hacen esta pregunta a Jesús, estamos hablando de las más máximas mentes en cuanto a estudio, y ellos dentro de sí habían analizado cualquier posible respuesta que Jesús le había podido dar. Recuerden que es una trampa. ¿Qué nos da a entender eso? Que después que Jesús se va del templo, ellos se reúnen y coordinan entre todos. Tenemos un enemigo común, sabemos que tenemos diferencia. Esta persona hay que desaparecerla, y la mejor forma de desaparecer a alguien, estrategia que a ellos siempre le había funcionado, era
las mismas palabras que la persona decía. Y es por eso que vemos a estas personas durante todo el Evangelio de Marcos tratando de hacer caer a Jesús una y otra vez con preguntas para ver si su respuesta lo podría llevar a alguna condenación. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero veamos algunas posibles respuestas que Jesús pudo haber dado. Vamos a decir que Jesús dijera, Dios me da la autoridad. Ellos lo considerarían como cargo de blasfemia. O si Jesús decía en el otro extremo, mi autoridad viene de Belcebú, como ellos alguna vez le acusaron. Entonces decía, él es un endemoniado, no se le puede creer, definitivamente no habla en nombre de Dios. Si Jesús decía, lo hago bajo mi propia autoridad, entonces era un revoltoso y un peligro para la sociedad, por tanto, debían encarcelarlo. Y la última opción sería que ustedes me dieran la autoridad, y la verdad que este escenario es plenamente fuera de todo lo que es alguna cuestión aquí. Mis hermanos, ¿se dan cuenta el escenario aquí? En este escenario debemos reflejarnos nosotros y nuestro corazón caído que fue rescatado por Dios por pura gracia. ¿Se da cuenta hasta qué punto puede llegar el corazón caído de un ser humano? A querer maquinar de tal manera que puede poner entre la espada y la pared al mismo Hijo de Dios. A creerse tan sabio que puede poner a Jesús de una manera, al Hijo de Dios, de una manera en juicio por sus propias palabras. A ese punto, mis hermanos, puede llegar el corazón humano. No tan solo nos pone en situación de simplemente rechazar, sino de actuar en contra. Como si el evangelio fuera una mala cosa. Como si fuera una mala cosa amarse los unos a los otros. Como si fuera una mala cosa no asesinar. Como si fuera una mala cosa no robar. Gracias. Como si fuera una mala cosa no codiciar. Como si fuera una mala cosa amarse unos a otros. No actuar en contra del otro, no envidiar a otro, como si eso fuera una mala cosa. Y nuestro corazón caído no tan solo rechaza eso, sino que a la misma vez lo hace actuar en contra. Esa es la reacción de un corazón caído. Y esta es la reacción del mundo y no es nueva. Oiga bien lo que escribió el salmista en el Salmos capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice la palabra de Dios, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe, el Señor se burla de ellos. El escenario aquí, que es lo mejor del mundo, lo más sabio del mundo, lo más inapto del mundo, cuando se juntan en contra de Dios, en contra de su sabiduría, en contra de su poder, en contra de su soberanía, lo que más podría provocar en él fuera una risa burlona. Esa es la realidad. Pero nuestro corazón caído, incluso así, nos quiere hacer actuar en contra de ese Dios soberano. ¿Podemos romper las cadenas de Dios? No, es su creación, es su dominio. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron estos líderes de Jerusalén a Jesús. Veamos la respuesta. Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Vemos algo que aquí, que a nosotros los seres humanos normalmente no nos gusta mucho. Y es que cuando nosotros hacemos una pregunta, se nos conteste con otra pregunta.
Estos fariseos, estos saduceos vienen y le dicen a Jesús, mira, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te ha dado ese derecho de venir y causar este problema aquí? ¿Quién te crees tú que eres? La respuesta de Jesús, bueno, yo también le haré una pregunta. ¿Y qué pregunta? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. ¿Por qué esta pregunta es importante? Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de una figura muy importante en la época. Más de 400 años habían pasado desde que se manifestó el último profeta hasta Juan. Dice que cuando Juan comenzó a predicar, la gente iba de todo Jerusalén. Él estaba en el río Jordán y allá iba todo el mundo. Así de impactante fue el ministerio de Juan. Juan era prácticamente un contemporáneo a Jesús. No se llevaban mucho en edad. Juan fue una figura muy importante y para los líderes era una persona muy compleja. Incluyendo, fue muy controversial su arresto, como fue muy controversial su asesinato. Juan y Jesús eran contemporáneos. Juan había sido asesinado, no muy lejano a este encuentro que sucede aquí. La figura de Juan el Bautista estaba muy fresca en lo que era la mente de aquellos ciudadanos de Jerusalén. Y viene la pregunta de Jesús, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Hacía alrededor de 3 años y algo que el primer encuentro registrado en la Biblia se había efectuado entre Juan y Jesús. ¿Recuerdan aquella vez que hablamos de su bautismo? Jesús va donde Juan a ser bautizado. Es Juan que bautiza a Jesús. Es allí frente a Juan donde sucede aquel escenario que el Espíritu Santo baja como paloma y se oye la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es allí, es el encuentro entre dos titanes de la Biblia, entre dos personas importantes para nosotros hoy, pero se reflejaba en importancia reciente para aquellas personas de la época. Ahora bien, en cuanto a la manera de predicación, Juan y Jesús eran distintos y la Biblia nos da esa distinción. Juan predicaba en el desierto y dice que bautizaba. Jesús predicaba por lo general donde había mucha gente. En algunos escenarios la Biblia nos cuenta que Jesús también bautizó. Entonces, ¿qué decía Juan de Jesús? ¿Qué le decía Juan a la gente? ¿Qué le decía Juan a sus discípulos? ¿Y qué le dijo el mismo Juan de Jesús a los escribas cuando ellos se lo preguntaron? Veamos, ¿qué le dijo él a la gente? Juan capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine y he bautizado en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso decía Juan a la gente que venía hacia él acerca de Jesús. ¿Qué le decía Juan a sus propios discípulos? Juan capítulo 3, versículos 22 al 24. Después de esto vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel.
Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado de Jordán, es decir, Jesús, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le he dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y le pone un ejemplo muy interesante. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y es por eso, este gozo mío me ha completado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. A los del Sanedrín, ¿qué le decía Jesús? Y aquí viene la gran controversia. Aquí viene todo lo que es. Gracias, varón. ¿Se ve, mis hermanos? Somos iglesia. Somos iglesia. Entonces aquí ahora lo del Sanedrín, vimos qué le decía a la gente, qué le decía a sus discípulos. Ahora, ¿qué le decía él a la misma persona del Sanedrín? De frente a ellos. Y aquí está lo que podemos decir, la gran controversia y la información directa que ellos adquirieron de Juan acerca de Jesús. Dice así Juan capítulo 1, versículo 19 al 27. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿de dónde vinieron? De Jerusalén. Una comisión a preguntar a Juan, ¿verdad que sí? ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres profeta? Él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. La pregunta fue: ¿qué dices de ti mismo? ¿Recuerdan la trampa? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante aquí la pregunta que Jesús hace? Como dije, ¿qué pregunta? ¿Qué del bautismo de Juan? ¿Era de Dios o de los hombres? Si ustedes, los maestros de este pueblo, lo que enseñan, lo que deciden qué es justicia, lo que deciden qué hay que enseñar o no, lo que deciden si hay que hacerle una enmienda a la ley o no, si ustedes, las principales mentes de esto, entienden de dónde viene el bautismo de Juan, entonces entenderían de dónde viene mi autoridad. Ustedes, que en su gran inteligencia y lo que han llegado a hacer es convertir la casa de oración de Dios en cueva de ladrones. Y no tan solo ladrones, avaros, mentirosos, asesinos, etcétera, 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 porque estaban planeando incluso un asesinato. ¿Hasta qué punto puede llegar un corazón caído? Si lo que se decidía aquí en este lugar repercutía en todo Israel. Las enseñanzas que se daban en este lugar repercutían en todo Israel. La justicia que se impartía en este lugar repercutía en todo Israel. Y si eran una cueva de ladrones, imagínense todo el sistema. Si ustedes saben de dónde viene la autoridad de Juan o el bautismo de Juan, ustedes entenderán de dónde viene mi autoridad. Mis hermanos,
Es Dios que limpia y purifica su iglesia. Es Cristo que murió en la cruz por su iglesia. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre. Las decisiones de su iglesia las toma Él, no nadie. Llegó Jesús el día anterior a este escenario y purificó el templo. Y dice la palabra de Dios que enseñaba diciendo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ellos la habían cometido en cueva de ladrones. Ellos, bajo sus deducciones falsas, habían llegado hasta este punto, hasta el día que llegó Jesús. He aquí el mismo Cristo, el mismo Dios encarnado, mostrando autoridad por su iglesia, defendiendo a su iglesia, porque es Él que limpia a su iglesia, mis hermanos. Es Él que defiende a su pueblo. Y ese día se oyó hablar a Cristo en el templo de Jerusalén. Ese día se oyó hablar a Dios mismo allá en el templo de Jerusalén. Ese día. Y como diría John MacArthur, por un día, después de tantos años, se oyó retumbar la voz de Dios en aquel templo. Mis hermanos, no confundamos nunca la amabilidad con el evangelio. Así como la Biblia nos manda a ser amables, esto no sustituye la supremacía de la palabra de Dios. Si una iglesia, mi hermano, no predica a Cristo, la probabilidad de ser una cueva de ladrones es muy alta. ¿Lo escuchó bien? Si una iglesia no predica a Cristo, ni el evangelio de Cristo, la probabilidad de que sea una cueva de ladrones es muy alta. Por muy amable que parezcan cuando usted llegue allí. Si usted llega a una iglesia y son muy amables, tiene un letrero en el frente que dice iglesia tal, y usted entran y son muy amables con usted, y en el púlpito no se predica a Cristo, no es iglesia de Cristo. Una cosa no sustituye la otra, mi hermano. La Biblia nos manda a ser amables, definitivamente sí, pero nos manda a predicar a Cristo. Y si una iglesia no predica a Cristo, y mi hermano que está aquí, mi hermano que me escucha, si usted no visita hoy, si usted está en una iglesia donde no se predica a Cristo, corra. En el nombre de Dios, salga corriendo de allí. En el nombre de Dios, salga de allí. La falsedad, mi hermano, es algo de que todo cristiano debe correr. Y mucho menos si ésta tiene el nombre de evangelio. Entonces, aquí en nuestro escenario, los fariseos le dicen a Jesús: ¿con qué derecho haces estas cosas? Y Jesús les responde así: ok, ustedes quieren juzgarme a mí, ustedes quieren poner su juicio sobre mí, júzguense ustedes. Analicemos el bautismo de Juan. ¿Es de Dios o de los hombres? Y es aquí donde inicia el escenario que hemos llamado la victoria. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Entonces Jesús dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se dan cuenta la autoridad suprema de Cristo en sabiduría? De la nada, estas personas vienen, llaman a Jesús, lo quieren poner en una trampa, y con el simple hecho de una pregunta, aquí todo se voltea. ¿Saben por qué? Si ellos decían del cielo, ¿qué problemas se metían? Bueno, entonces los blasfemos eran ellos. Ellos querían acusar a Jesús de blasfemia. Lo querían acusar de blasfemia
analizan todas las respuestas posibles que Jesús le quiere dar. Y de un momento a otro ellos tienen que venir a hacer otra reunión. Jesús viene y le dice, entonces el bautismo de Juan, que es de Dios o del cielo, ven, vamos a reunirnos. Porque dicen que discutían entre sí, ¿verdad que sí? Vamos a reunirnos. Él se acaba de dar cuenta que nosotros somos unos falsos. Y estamos aquí delante de la gente. No ha hecho una tremenda pregunta, pero nosotros tenemos que analizar aquí que dependiendo de la respuesta, entonces nosotros somos los que estamos ahora entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, él no va a acusar a nosotros de blasfemios y de incrédulos, porque también nosotros fuimos parte de que él fuera arrestado y que también fuimos parte de que de alguna manera él fuera asesinado. Entonces, no tan solo somos falsos, sino que también somos asesinos, sino que también somos mentirosos. Ahora, si decimos de los hombres, aquí tenemos un gran problema. Porque realmente nosotros creemos que es el profeta. Entonces, ¿cuáles son la situación aquí? Porque si Juan realmente era profeta, entonces él es también quien Juan dijo que era. ¿Se dan cuenta? Si Juan lo consideramos por profeta, entonces Jesús es seriamente quien Juan dijo que él era. Y Juan, como lo leímos, lo identificó muy bien y se aseguró de que todos lo supieran, incluyendo ellos mismos. Y yo doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Y si Juan era profeta, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Bueno, y ellos vinieron con una estrategia. Ok, esto es lo que le vamos a decir, que no sabemos. Me imagino que viene. Ni idea. No sabemos de dónde venía el bautismo de Juan. La respuesta de Jesús, bueno, pues ya que ustedes no saben, yo tampoco le diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Mis hermanos, ¿recuerdan cuando dijimos que hubo un punto en la historia donde estas personas decidieron asesinar a Jesús de toda manera, independientemente si era culpable o no? Fue aquí. Esta fue la vergüenza más grande que probablemente estas personas habían pasado en años. ¿Se imaginan ustedes las mentes más preparadas en la ley? Las mentes que podían hacerle enmienda a la ley, las mentes que interpretaban la ley, las mentes que decidían lo que era justicia o no, diciéndole, no sabemos. No sabemos. A Jesús se le tendió trampas en todo sentido. ¿Recuerdan aquella vez que lo querían acusar con el hombre de la mano seca de hacer milagros en día de reposo? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en Marcos. Trataron incluso a ver si decía algo en contra del César para pasar el problema que ellos tenían al César. ¿Lo saben? Ellos estaban reuniendo y querían incluir a los romanos en su estrategia en contra de Jesús. Y viene esta moneda de que debiéramos pagar impuestos al César. No pudieron. Ellos trataron todo lo que sus mentes perversas pudieron tratar para ver si desmentían, si desacreditaban a este hombre y no pudieron. No pudieron. Entonces, ya que no podemos así, por las buenas o por las malas, este hombre debe de morir. Es por eso que ya en el capítulo 14 se dice, sí, lo tenemos, pero lo que tenemos que averiguar es cuándo, porque ahora mismo es el día son las fiestas de la Pascua, pero de que tiene que morir, tiene que morir. Después de este hecho, Jesús se refiere a una parábola muy interesante, la cual se tratará el próximo domingo, para cerrar la tapa al pomo en esta conversación. Así que no se pierda, mi hermano, el próximo domingo el estudio que traerá el pastor Lisael, donde se habla de la historia eterna del Evangelio. Así que no se pierda el próximo domingo, porque no entraré para allá. Pero sí me gustaría ver que nosotros viéramos, o me gustaría que nosotros viéramos, cómo Marcos ha presentado a Jesús hasta ahora.
Porque si una cosa Marcos ha hecho es presentar la autoridad de Jesús. Jesús no se la dijo a los fariseos, pero Marcos nos la viene contando desde todo el tiempo. Hemos visto a Jesús con autoridad sobre la naturaleza. Hemos visto a Jesús con autoridad sobre los demonios. Hemos visto a Jesús desafiar las leyes de la gravedad y caminar sobre las aguas. Hemos visto a Jesús con autoridad sobre enfermedades, toda clase. Autoridad sobre la muerte cuando resucita a la hija de Jairo. Hemos visto también cuando resucitó a Lázaro. Hemos visto su autoridad cuando por el simple hecho de hablarle a un árbol se seca y se seca desde la raíz. Hemos visto su autoridad al enseñar cuando él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Lo recuerdan? Todo eso lo hemos visto en Marcos. Le hemos visto con la autoridad de hacer milagros como multiplicar alimentos en más de una ocasión. Hemos visto su autoridad sobre la tentación que les pone a él el mismo Satanás. Y lo hemos visto con autoridad para purificar su templo. Y todo esto nos lo ha mostrado Marcos. Y todo esto nos lo ha demostrado Marcos en su evangelio, dándonos a entender que tenía autoridad sobre todo. ¿Sí o no? A esta hora, todos los que han seguido esta serie de Marcos tienen que estar plenamente seguros que a través del evangelio de Marcos hemos aprendido que Jesús ha tenido autoridad sobre todo, incluyendo la muerte. La muerte. La muerte. Cuando pensamos en la muerte, es un pleno recordatorio de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Así que amigo que está aquí, hermano que está aquí, independientemente de lo que tú te creas, dueño independiente tuyo de tu vida, recuerda la muerte. Muchas veces nosotros creemos la falsa esperanza de que nosotros mismos somos dueños de nuestra vida cuando ni siquiera decidimos cuándo llegamos ni cuándo nos vamos. Así que déjate y alejémonos de la falsa esperanza de decir que nosotros somos dueños de nuestras vidas. Cuando yo te pregunto cuándo te vas, no sabes. Y sabes cuándo viniste porque naciste un día, no porque tampoco lo elegiste. La muerte. Jesús mostró autoridad sobre la muerte. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús fue la causa por la cual fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas. Solo faltaba una cosa. A este punto de todo lo que Marcos nos ha enseñado, solo faltaba una cosa. Muchos vinieron antes que él con cierto nivel de autoridad. Hicieron grandes cosas. Personas como Elías que oró y fuego del cielo descendió. Personas como Eliseo que desafiaron la gravedad al hacer que un hacha flotara en un lago. Personas como Moisés que tocaron el agua y el mar se abrió en dos. Incluso algunos fueron resucitados por la autoridad que se le dio a estos hombres de hacer grandes cosas. Pero todos ellos, los que habían venido antes que él, tenían algo en común. Todos eran historias y todos estaban muertos. Moisés nació un día, hizo grandes cosas y murió. Eliseo nació un día, hizo grandes cosas y murió. Abraham murió. Y póngale nombre a cualquier otro que un día llegó y murió. Mis hermanos, todos estaban muertos. La humillación de todo hombre a causa de su pecado. La muerte es el pleno recordatorio que el hombre nunca podría gobernarse a sí mismo. Todo en la historia humana terminará allí. Y de ahí en adelante solo será una historia. Es por eso, decían los principales sacerdotes, que a este hombre hay que eliminarlo, asesinarlo, quitarlo del medio, porque así solo será una historia. Así solo se hablará de él, incluso como se habla de Juan.
Era profeta, ya murió. Simplemente la historia de él se cuenta. Pero ellos nunca imaginaron que con planear la muerte de Jesús, ellos estaban haciendo la propiciación para que éste directamente mostrara autoridad, incluso sobre su propia muerte. ¿Lo vieron ustedes aquí? Es aquí donde nosotros vemos que esta gente está maquinando todo esto. Deciden asesinar a Jesús y lo que ellos no saben es que le están dando la más grande victoria que hasta ahora en la historia humana había sucedido. Y no tan solo eso, la más grande victoria que sucedió en toda la humanidad, incluso hasta hoy. Y la más grande que sucederá hasta que Él vuelva. ¿De dónde venía tanta autoridad? Miren cómo lo dice Pablo a los filipenses, leyendo capítulo 2, versículos 6 al 11. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene la victoria, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El problema con ellos era que ellos creían que estaban asesinando al maestro revoltoso de Jerusalén, y lo que estaban haciendo era coronando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sí creyeron que su historia terminaría ahí. Lo que estaban haciendo era elevándole hasta lo sumo. Porque por su actitud humilde de someterse, incluso bajo la muerte, la Biblia dice que Dios le elevó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También Pablo, explicándoselo a Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y él dio por cabeza sobre todo. Y él lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. A él la gloria. Mis hermanos, la historia del maestro de Jerusalén fue solo el inicio. Ahora todo está bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Es por eso que Jesús, en sus últimas palabras, dadas aquí en la tierra, cierra así todo su ministerio en su carrera humana, en su ministerio humano aquí en la tierra. ¿Saben cómo lo cierra? Mateo 27, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, estamos hablando de sus últimas palabras aquí en la tierra: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todas las cosas que os he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, esa es tu victoria. La autoridad plena, absoluta de un Dios encarnado. Iglesia aquí presente, ¿no te llena de gozo a ti, iglesia, saber que nuestro Cristo tiene autoridad absoluta sobre todo? ¿No te sientes confiada en que nuestro Mesías venció y te dio autoridad de predicar su evangelio a toda criatura y a ser discípulo de todo el mundo? Gloríate en tu iglesia, gloríate en eso, iglesia. Tenemos un Salvador que lo vence todo.
Y nos muestra Marcos que nunca nadie lo pudo agarrar desprevenido. ¿Saben por qué? Porque él mismo dijo, no se duerme el que te guarda. Siempre está a tu cuidado. Iglesia, aquellos que quisieron avergonzarles quedaron avergonzados. Aquellos que quisieron humillarle, estos fueron humillados y bajo sus pies quedaron. Ahora bien, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados por su sangre son perdonados. Todos. Todos. Por eso, iglesia, alégrate y gózate en tu Cristo. Y predica sin miedo y sin temor el evangelio y ten confianza. Que él dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Gózate en tu victoria. Tú no eres víctima. A ti se te entregó la victoria del evangelio. Él ganó y nunca perderá una batalla. No te intimides de predicar, iglesia. Es su evangelio. El evangelio de aquel que lo llena todo. En todo. Lo que me trae a ti, amigo, que me escucha en el día de hoy. En esta historia que hemos tratado, ¿quién eres tú en esta historia? ¿Eres aquel que al oír la palabra de la autoridad de Cristo hace como los fariseos? Y dirás, ¿cómo? Bueno, queriéndolo asesinar, encerrándolo en el cajón del olvido. ¿Eres aquel? Haciendo creer que nunca escuchaste de él. Déjame decirte que si ese es tu caso, no triunfarás. Porque si una cosa que no puede ser desapercibido en el mundo es la persona de Cristo. La luz llegó al mundo y esta se manifestó y ya no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Cristo cambió al mundo. Así que queriendo encerrarlo en el cajón del olvido, no triunfarás. De nada te sirve creer que eres dueño de tu vida, pues no lo eres. De nada te sirve tratar de ignorar que existe un Salvador cuando en realidad existe. ¿Lo entiendes? Que tú digas, nah, yo no voy a creer eso. No, ya no esto. Eso no quita la realidad de que en realidad existe. Y aquel versículo que leía Máximo en el principio que decía que ante él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ahí estaremos tú y yo. Creyendo que tú lo creas o no, ahí estaremos tú y yo. Así que, mi hermano y amigo que me escuchas, si en este momento anhelas de todo corazón su salvación, es porque el Espíritu Santo te ha tocado. Y llegó la hora de darle todo. Llegó la hora de darle todo. Si en este momento anhelas de todo corazón su salvación, es porque Él te ha tocado. Es hora de darle todo. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por tu evangelio. Gracias te damos por tu victoria. Gracias, Señor, te damos por la confianza que podemos tener en tu palabra. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días porque toda autoridad te fue dada y yo lo creo y tu iglesia lo cree, Señor. Señor, por eso te presentamos a aquellos amigos que están aquí, estos corazones. Te pedimos que muestre misericordia, Señor, y a tu pueblo que nos ayude cada día más a estar humillados delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.